Vamos a empezar a la rueda de prensa sobre el Observatorio Económico de Castilla y León del tercer trimestre de este año 2021 y, por supuesto, las perspectivas de cierre y las del año 2022. Bien, el Observatorio Económico, a través de las 25 variables que están analizando, pues ha tenido en cuenta todo el sistema macro y microeconómico que existe en este momento a nivel nacional, europeo y a nivel mundial. Sobre todo para atender a las perspectivas económicas que vamos a tener o vamos a comentar en estos momentos con respecto al cierre del año y al año 22 y también quizás el año 23. Bien, lo que sí se ha constatado es que nos encontramos ante una nueva fase de desaceleración de la economía castellano-leonesa, cuando en el segundo trimestre, sin embargo, hubo un crecimiento considerable. En la actualidad, a fecha 14 de diciembre, que es cuando se está realizando este observatorio, ya no se puede hablar de una cifra en concreto. Según el Observatorio Económico de Cova Estudios, en el año 21 tendremos las siguientes previsiones. Para el Producto Interior Bruto en el año 21 estará rondando entre el 3,5 y el 4,3%. Las previsiones han bajado alrededor del 1,8% con relación a lo que había en el segundo trimestre. El Producto Interior Bruto para el año 2022 crece un poquito, del 4,3 al 5,2%, pero siempre atendiendo a las variables macro y microeconómicas que se puedan producir en los próximos meses. La deuda pública en el año 2021 de Castilla y León rondará entre el 20 y el 25% y para el año 22 hay una previsión de que sea algo menor, entre el 19 y el 23% debido a los fondos Next Generation que llegarán a la comunidad autónoma. Y el déficit público en el año 21 rondará entre el menos 0,2 y el menos 0,4%. Bien, estas previsiones está claro que dependen de la respuesta que tendrán los rebrotes de las variantes de las distintas pandemias, de la pandemia de la COVID que tenemos y sobre todo la variante sudafricana Omicron en el final del año 21 y sobre todo para principios del año 22. También tenemos que tener en cuenta que estas variables tienen que tener la base sobre la creciente inflación que va a haber, la escasez de suministros de las empresas que están alargadas por la variante Omicron y el comportamiento del consumidor, que sin lugar a dudas es el verdadero motor de la economía castellano-leonesa y de la economía mundial. Bien, atendiendo estas previsiones, la coyuntura económica de Castilla y León podemos decir que pasamos de la certidumbre del segundo trimestre a una incertidumbre que se va a ir avanzando o, digamos, incrementando en este tercer trimestre y a final de año en el cuarto. Existe una gran incertidumbre, sobre todo en la economía europea. Hay previsión a la baja de todas las previsiones de crecimiento, tanto de España también y de Castilla y León, por supuesto. Aunque la tasa de vacunación es elevada y ya han llegado los primeros fondos europeos Next Generation, sigue existiendo incertidumbre por dos causas. En primer lugar, por la evolución de la pandemia, que está paralizando completamente al consumidor. Y, en segundo lugar, el ritmo de desembolso y de gestión de los fondos europeos. Han llegado poca cantidad y la gestión todavía no se está viendo clara al respecto. El verdadero problema se centra en las presiones sobre la inflación, cuyos efectos deberían de ir moderándose en el año 22, aunque no tienen muchos visos de ellos. Seguramente la sobrepasemos hasta el año 2023. Las vulnerabilidades de Castilla y León se centran en dos cosas. Es vulnerable por dos cosas. La elevada tasa de paro que tiene, a pesar de la mejora de los últimos meses hemos llegado al 10,05%, seguimos con esta elevada tasa de paro, y tenemos un nivel de déficit que no conlleva reducciones significativas de la deuda pública con respecto al Producto Interior Bruto en los próximos años. La pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué no despegamos y por qué somos tan lentos? Pues evidentemente hay varias causas que nos están haciendo ir lentos y que el despegue sea muy sacrificado. Somos excesivamente dependientes de los servicios en la comunidad de Castilla y León. Somos una comunidad de servicios, de empresas de servicios. Además, tenemos un escaso tamaño de las empresas y una atomización de la industria bastante considerable. Existe muy baja productividad y existe algo que en este momento es la espada de Damocles, que es una inflación desbocada. Y además se añade una inversión estancada desde el tercer trimestre del año 2020, debido fundamentalmente a cuatro cuestiones. La debilidad de la inversión en todo momento, el lento gasto de los hogares, aunque estaba acumulado, estaba embalsado, ha ido aflorando de una forma muy paulatina, la lentitud de recuperación del mercado laboral y de la renta bruta disponible y, por supuesto, la baja productividad empresarial.
Existen 8 factores determinantes, hay más, pero estos 8 son sumamente importantes para desacelerar o por lo que se está desacelerando, perdón, la economía castellano-leonesa. Tenemos en primer lugar los precios de la energía. De todos es sabido el incremento tan importante que tenemos de todos los precios de la energía. En segundo lugar tenemos la tasa de inflación. Existe ya no un riesgo, sino una evidencia, ¿de acuerdo?, de que los altos niveles de inflación si no se corrigen o ajustan antes del primer semestre del año 2023, cuando se preveía antes del verano del 2022. Es decir, lo que quiero decir es que se ajustarán antes del primer semestre de 2023. Y esto es muy preocupante, se está alargando el ajuste de la inflación. La inflación va a perdurar mucho tiempo y va a estar a unos niveles bastante elevados. La reacción que tendrán los bancos centrales también es muy importante debido a estas dos causas, porque de alguna forma puede haber una retirada de estímulos. La primera, la más, digamos, rápida que se podría hacer, es el tapering, la reducción de la compra de deuda. Y la segunda, la más grave, sería el incremento de los tipos de interés. Además, también tenemos un incremento de los casos de la COVID-19. No terminamos de ajustar. Siguen habiendo variantes, rebrotes, nuevas variantes, la Omicron. Seguramente salga otro en el primer trimestre del año 2022 y así estaremos sucesivamente. Lo más importante de todo es la vacunación, que lo que hace es mitigar de alguna forma los efectos y dar una seguridad al consumidor de que aunque padezca la pandemia, pues los efectos no son muy graves. Tampoco se observan visos de próxima solución para el alza de las materias primas y el bloqueo de las cadenas de suministros. Existe un taponamiento completamente ahí y, de todas formas, sí que es cierto que tenemos totalmente la producción concentrada en los países asiáticos y, evidentemente, todo el mundo queremos pedir esos materiales a esos países. También existe un retraso en la ejecución de los fondos Next Generation, que hablaremos más tarde, la baja capacidad productiva y la baja productividad de las empresas, que ya lo habremos comentado. Mención especial en este observatorio tenemos que hacer a la inflación. Es un momento importante porque es la causa, podríamos decir, de casi todos los males. En tan solo unos meses, el mundo ha pasado del temor de una deflación al miedo de una inflación creciente o galopante, acompañado de una recuperación muy pequeña, se va disminuyendo constantemente. Nadie esperaba una inflación de oferta y demanda tan virulenta y tan persistente como la que estamos teniendo. Los incrementos de los precios, cada vez más bienes y servicios, está aumentando de manera no vista desde hace muchos años. Materias primas, tarifas energéticas o transporte de bienes están teniendo unos precios desbocados. Además, existe una interrupción de las cadenas de suministro globales que hacen que los precios nacionales se incrementen debido a la escasez de materiales importados. Y existe un incremento continuado de la inflación junto con la escasez de oferta, sea esta real o temida, esta escasez de oferta, está generando ansiedad en los consumidores. Tenemos una ansiedad que se traduce en un malestar social y está habiendo verdaderos problemas, está empezando a haber verdaderos problemas en la sociedad. Y todo esto se agrava con una indecisión por parte del gobierno a la hora de tomar medidas de control inflacionario, porque todas las previsiones que se habían dado para los presupuestos generales del Estado se siguen manteniendo y sigue pensando de que está yendo todo correctamente y bien. Esta inflación trae unas consecuencias con respecto a los bancos centrales que hay que tener muy en cuenta, porque la política monetaria nos va a hacer de alguna forma que sigamos consumiendo o no sigamos consumiendo, o que nos cueste más el dinero que hemos pedido prestado o menos. El objetivo prioritario de los bancos centrales son dos, fundamentalmente: estabilidad de los precios y pleno empleo. Esos son los objetivos a la hora de manejar la política monetaria. El dilema de los bancos centrales en este momento está entre inflación y crecimiento y se está agravando cada vez más esta dicotomía, ¿no? Los bancos centrales están operando con extrema prudencia. Ya ha empezado la Fed de Estados Unidos a mover ficha, pero el Banco Central Europeo todavía está esperando a ver cómo puede mover esta ficha con respecto a la idiosincrasia que tenemos en la Unión Europea. Si los precios no cumplen las previsiones y no descienden antes del verano, manteniendo la inflación entre el 2 y el 3%, que es lo que se prevé que puede ser razonable, y que no va a ser lo más probable que ocurra esto, existe cada vez más probabilidades de que el Banco Central Europeo retire al final los estímulos en el año 2022. ¿Y qué estímulos podría retirar? En primer lugar, la no recompra de la deuda. Y, en segundo lugar, lo más grave que podríamos tener es el aumento de los tipos de interés a finales del año 2022 o a principios del 2023. Estamos hablando 2 años antes
de lo que pensaba hacer el Banco Central Europeo hasta que, digamos, el crecimiento económico hubiera sido estable o estabilizado. Para que no ocurra esto, realmente tendría que suceder dos cosas. Que la inflación está generada por una mayor demanda interna, consumo, por tanto, de los hogares, y no solamente por el aumento de los precios de la energía, de los metales o de los alimentos, que es lo que está pasando en estos momentos. Si ocurre todas estas situaciones de los bancos centrales, estas acciones, pues va a endurecer las condiciones de financiación, lo que supone, por supuesto, una grave amenaza para el país como España y sobre todo para una región como la castellano-leonesa, que tiene una alta deuda y, lo que aún es más grave, que no existe una hoja de ruta para reducir esta deuda. Por tanto, la preocupación fundamental, atendiendo a los bancos centrales, es si estos bancos se ven abocados a actuar más rápido de lo previsto, porque entonces seguramente la recuperación económica descarrilará o será todavía mucho más lenta de lo que está ocurriendo en estos momentos. Bien, estas son las situaciones macroeconómicas que existen y entonces, ante esta realidad, podemos preguntarnos cuál es la realidad económica de Castilla y León a fecha de hoy, a 14 de diciembre. Bien, está claro que estamos en una crisis de oferta y no es una crisis de demanda. Hay dinero y hay ganas de consumir. El problema al que nos enfrentamos más grave es la inflación. La situación actual es muy compleja y va a resultar difícil reequilibrar el binomio oferta y demanda, ¿no? Y vamos a verlo, esta realidad económica, en 4 aspectos de Castilla y León. Vamos a hablar sobre las empresas, sobre el mercado laboral, la deuda pública, que es importante, y sobre todo las reformas que se deben de acometer, que las debe acometer inicialmente el Gobierno de España y después, evidentemente, acotarlas o encajarlas dentro de las comunidades autónomas. Si hablamos de las empresas, pues no, la situación no es nada halagüeña. A la demanda corriente, reactivada tras la pandemia, se sumará la demanda acumulada. Existe una política de aumento de inventarios constantemente, que tenemos que empezar a tener porque hasta ahora los inventarios no existían, se producía realmente a demanda, ¿no? De alguna forma. Existen unos incrementos de los costes que no ayudan. Si tenemos una revisión de los costes, con relación a los costes energéticos, la luz es el 62,8% más cara que en el 2020 para las empresas. El gasóleo, un 30,5% y la gasolina un 26,5%. Y además, un incremento de los bienes industriales, con un 31,8% en los precios de bienes industriales. A esto, las empresas tienen que añadir el aumento de las presiones salariales por falta de determinados perfiles profesionales. Y también se encuentran con la problemática de la puesta en marcha que tienen que tener de los incentivos económicos con los fondos Next Generation. Los fondos llegan y hay que empezar a crear nuevas actividades para cumplir lo que son los objetivos prioritarios de esos fondos Next Generation para reactivar la economía de la Unión Europea y, por supuesto, de España y de Castilla y León. Además, las empresas tienen un grave problema de liquidez. El 45% de las pymes de Castilla y León están con graves problemas de liquidez. ¿Y eso qué significa? Que tienen un alto endeudamiento en el confinamiento, los préstamos ICO fundamentalmente. Existe un lento despertar del consumo, por tanto, no hay una reactivación de las ventas. Y hay un prolongado retraso en la recepción de las ayudas directas, con varias consecuencias que tienen en estos momentos las pequeñas y medianas empresas. Impagos, fundamentalmente, a la Seguridad Social y Hacienda, impagos de alquileres, incremento de clientes morosos e impagos a proveedores. Pero además existe un peligro que tenemos ahí, a nivel nacional y también a nivel regional, que es la destrucción de empresas. Aumento de los niveles de morosidad bancaria y destrucción de empleo, por tanto, si es que desaparecen las empresas. Toda esta problemática va a tender a perdurar en principio hasta el segundo semestre del 2022. Todavía queda todo el año que viene, en donde podría producirse el cambio de que la oferta nuevamente sea superior a la demanda. Bien, con respecto a la confianza empresarial, en la actualidad existe un incremento de la incertidumbre. Por eso decíamos que cambiamos la certidumbre a la incertidumbre del segundo trimestre al tercer trimestre de este año, ¿no? El saldo de las opiniones optimistas con respecto a las pesimistas, con respecto al tercer trimestre, mejora la confianza en el tercer trimestre. Pero si miramos en el futuro, final de año y principios del año 2022, tenemos un empeoramiento de la confianza muy importante. Por tanto, digamos que las expectativas tanto de consumidores como de empresarios, evidentemente no son muy halagüeñas con respecto al futuro. Y si hablamos de los sectores de Castilla y León,
tenemos tres sectores determinantes. El turismo, que se ha mantenido debido al turismo nacional, al turismo de interior, la automoción, que tenemos problemas, la caída de la demanda, interna sobre todo y europea también fundamentalmente, el desajuste logístico de proveedores al reanudar la actividad y el retraso en la puesta en marcha de los PERTEs de la automoción. Si hablamos del sector agroalimentario, tiene problemas. Tiene problemas con una lenta o inexistente digitalización. Están quizás los más atrasados con respecto a la digitalización. Existe un alto incremento de los costes de producción debido a la inflación y además aglutina un alto porcentaje de mano de obra no especializada. Diríamos que serían los problemas graves que tendría en estos momentos el sector agroalimentario. Pero además es un sector determinante para la España vaciada y sobre todo para la España vaciada de Castilla y León es una de las comunidades autónomas más importantes con relación a esta España vaciada. Si nos fijamos en el mercado laboral de Castilla y León, está experimentando un crecimiento a pesar de las cargas que tienen las empresas y a pesar de la inflación. Existe una gran demanda de puestos sin cubrir, pero al mismo tiempo existe una contradicción. Existe una gran cantidad de trabajadores sin empleo. Existe una anomalía fundamentalmente en el mercado laboral. El empleo se va a recuperar antes que la producción, lo que puede agravar completamente los problemas que existen en la economía. La recuperación del empleo no viene apoyada por el crecimiento económico. En el año 2022 se producirá, sin lugar a dudas, un crecimiento de la economía con efecto directo, una disminución de la economía con efecto directo en los contratos. La extensión de los ERTEs, que están hasta febrero del año 2022, ha sido una solución, pero existe la necesidad de prorrogar los ERTEs al menos hasta final del año 2022, ante la realidad de decrecimiento que vamos a tener en este año próximo, en donde se producirá una desaceleración de contrataciones y de creación de empleo. Por tanto, tenemos que tener, digamos, la salvaguarda de los ERTEs al menos hasta finales del 2022. Es importante también tener en cuenta lo que hace referencia a la deuda pública. Es necesario, sin lugar a dudas, ajustar la deuda pública regional una vez que hayamos recuperado los niveles prepandemia del Producto Interior Bruto. Para ello es fundamental el gasto estructural de Castilla y León que se reduzca, ya que el coyuntural se verá reducido al mismo tiempo cuando desaparezcan las realidades existentes en la actualidad, ¿no? Unas realidades que no ayudan absolutamente nada en estos momentos. Es necesario, de todas, diseñar una estrategia de ajuste a medio y largo plazo para su corrección. Y lo que sí que es cierto y es patente es que existe un deterioro excepcional de las finanzas públicas regionales. Tenemos un déficit que se ha disparado. La previsión para el año 2021 decíamos que era entre el menos 0,2% y el menos 0,4%. Y la deuda se ha incrementado considerablemente hasta cotas inimaginables antes de la pandemia. La previsión para el año 2021 rondará entre el 20 y el 25%. Sin embargo, sí nos encontramos con un escenario macroeconómico favorable para mejorar la relación entre la deuda y el Producto Interior Bruto, debido a dos cosas. A la aplicación del plan de recuperación, los fondos Next Generation, cuando lleguen, que solventarán de alguna forma la deuda pública, no se pedirá tanta deuda pública y se podrá reducir algo al respecto, y las acciones de estabilización del Banco Central Europeo y del Estado español. Además, son necesarias unas reformas urgentes. Miren, la economía ha sufrido daños estructurales en ámbitos claves como el consumo y la industria. Y el consumo es el motor de la economía y la industria es la que hace de alguna forma que funcione todo el sistema. Y esto está socavando muy seriamente la recuperación económica. Llevamos más de 3 años, el Servicio de Estudios, reclamando reformas estructurales que nunca llegan y que son necesarias para lograr la competitividad que nos hará estar al mismo nivel económico que los países más dinámicos de la Unión Europea. Se necesitan reformas estructurales urgentes para crear una economía competitiva en la región, pero que evidentemente tienen que ser lideradas por el Gobierno de España al unísono con la Unión Europea, Comisión Estratégica que lleva el crecimiento económico. Y se tiene que distinguir 3 cosas a donde tienen que ir dirigidas estas reformas estructurales. En primer lugar, estas reformas tienen que incrementar la productividad, que somos muy pobres en la productividad, la competitividad empresarial y el tamaño de las empresas, porque el 92% de las empresas de Castilla y León son pequeñas y medianas empresas. Necesitamos hacerlas grandes o por lo menos concentrarlas. Y además tenemos que incrementar el capital humano, sobre todo ante la situación de la digitalización y toda la situación que nos viene a través de los fondos Next Generation.
Hay que controlar con estas reformas estructurales el déficit y la deuda pública y el gasto público, sobre todo para dejar un escenario favorable a las nuevas generaciones. Hay que aumentar la investigación, desarrollo e innovación y la transformación digital y medioambiental. Para ello, los fondos europeos son una gran oportunidad, pero evidentemente está pasando lo siguiente, que no terminan de echar a andar esos fondos europeos y el dinero no está llegando a las empresas ni a la economía real. Por tanto, tenemos un retraso a mayores de la actividad económica. Como conclusiones finales del observatorio de este tercer trimestre, con miras al final de año y al año 2022, pues está claro que estamos en una crisis insólita, podríamos definirla, singular, que está provocando resultados inesperados y desconcertantes. La recuperación económica de Castilla y León se encuentra pues, en stand-by, parada. Hay que tener especial atención a los riesgos que pueden paralizarla aún más. La alta inflación, que ya es persistente, no es temporal, no nos equivoquemos. Los tipos de interés de deudas más altos, que puede haber una nueva política del Banco Central Europeo, y el debilitamiento, por tanto, de las perspectivas de crecimiento. Por tanto, el futuro, evidentemente, no es que sea muy positivo. Además, hay que añadir el temor de los empresarios a trasladar la subida de precios del consumo a los salarios. Por tanto, esto puede ser una situación cíclica que puede, de alguna forma, retroalimentar lo que es la inflación. Sin embargo, el crecimiento económico de la región tiene todavía margen de maniobra, y de España, ¿no? Ya que la actividad mundial está muy por debajo de su potencial a largo plazo, pero tenemos que andarla con tranquilidad y tenemos que ir creciendo con seguridad en lo que estamos haciendo. Lo que sí que está claro es que hay un cambio de predicciones económicas para Castilla y León en el año 2022, atendiendo a la evolución siguiente. Atendiendo a estas variables, las predicciones que estamos diciendo pueden cambiar favorable a la pandemia, que se controle la pandemia, el consumo de los hogares, que se reactive, la recuperación del turismo, la aplicación de los fondos Next Generation de una forma contundente, eficaz y eficiente, el incremento de los costes de las cadenas de producción, que puede haber un mayor incremento o un menor incremento de estos costes, y por supuesto la inflación que de transitoria ha pasado a permanente. Existe ya, sin lugar a dudas, la certeza de que la inflación no es transitoria, que perdurará en el tiempo con niveles importantes hasta principios del 2024. Estamos hablando de 2 años, de aquí a 2 años, provocando una serie de problemas que tenemos que tener en cuenta y que el Gobierno tiene que tener en cuenta a partir de ahora. En primer lugar, hay una gran amenaza de agravar la desigualdad de ingreso, de riqueza, pero sobre todo de oportunidades. Se va a ralentizar la recuperación económica post-COVID-19 y la economía, que en principio tenía un impulso de crecimiento en el año 21, va a tener una desaceleración en el año 22 y en menor medida seguirá desacelerándose en el año 2023 hasta llegar a un 2% o un 3% del Producto Interior Bruto. Ahora las previsiones rondaban entre el 6 y 7% a lo largo de todo el año. Yo creo que dentro de 2 años, a finales del 2023, rondaremos entre el 2 y el 3% para poder ir creciendo de una forma acompasada. La inflación persistente que está viendo, que no es temporal, se debe a 2 realidades. En primer lugar, a la existencia de unas variables que combinadas están haciendo que la inflación sea persistente. Elevadísimo paro, elevado nivel de deuda pública, inestabilidad política y social, salarios bajos y precarios, pensiones insuficientes y empresas en concurso. Este es el mix que hace que la inflación esté siendo de temporal a persistente, y son los flancos que hay que empezar a tocar y a intentar mejorar para que esta inflación pare y vaya disminuyendo. Pero además existe otra variable que hay que tener en cuenta, que es que existe una incipiente espiral cíclica, una espiral inflacionista generalizada que tendrá su máximo a finales del año 2023 y que tardará tiempo en ajustarse a unos niveles óptimos del 2% debido a varias cosas. Esta espiral inflacionista ocurrirá primero por lo más cercano, la llegada de las Navidades, subidas de precios y almacenes sin productos. Digamos que es las 2 cosas idóneas para que la inflación suba y los precios sean cada vez más caros. Pero además también tenemos cantidades ingentes de dinero en circulación, que ha sido para poder inyectar de alguna forma el efecto pandémico del año 2020. Y un aumento desmedido del gasto público que ha tenido que hacerse para poder mantener todo el sistema económico.
que ha sido bueno en su momento, pero en estos momentos puede ocurrir que sea malo para lo que está ocurriendo en este momento a través de la inflación. Existe un incremento de los costes de producción de las empresas. Hemos estado hablando de los costes de energía, costes laborales, salario mínimo interprofesional. Existe una caída de los márgenes empresariales, también por disminución de ventas, fundamentalmente, y por subida de costes. Se juntan las dos cosas. Existen cuellos de botella y existe un desabastecimiento global muy importante. Fundamentalmente en el transporte, que está habiendo unos cuellos de botella muy importantes en los muelles de los distintos países. Pero hay que añadir lo que son las expectativas de que los precios van a subir. Existen las expectativas de que los precios van a subir y hace que los precios en la actualidad suban. Como van a subir futuramente, en esos momentos ya están subiendo, digamos, para cubrir un poco la realidad. Y esto es una espiral, que al final no es que sea el real, pero está ocurriendo que, atendiendo las expectativas, estamos incrementando los precios de todos nuestros productos. Bien, con respecto al gasto público, como la inflación ya no es transitoria, tenemos que seguir creciendo, sin lugar a duda, en gasto público. No podemos, perdón, seguir creciendo, sin lugar a dudas, en gasto público y en deuda. La crisis de oferta no se soluciona estimulando la demanda a base de incrementar el gasto público de una forma discriminadora. ¿Por qué? La Ley de Presupuestos Generales del Estado ha incrementado el gasto público de una forma desmedida. Pero claro, evidentemente la oferta no puede responder debido a que existen subidas de impuestos y cotizaciones sociales, la llegada de las nuevas variantes del virus, una inflación persistente y la incertidumbre de empresarios y consumidores. Entonces tenemos que ajustar esas previsiones porque no son reales, ¿no? Hemos creado unos presupuestos generales del Estado sobre unas variables que en estos momentos no existen, no coexisten en el panorama nacional. A todo esto hay que añadir la ineficiencia de la gestión política. ¿Por qué? Porque existen continuas contradicciones constantemente en todas las acepciones, tanto de lo que nos llega de Europa como de lo que está ocurriendo dentro de nuestro país. Existen dudas de que se estén gestionando correctamente las ayudas de Bruselas y existe una negación a la evidencia, que es que han bajado las perspectivas, han disminuido las perspectivas económicas. Y esta negación a la evidencia puede traer problemas en el futuro. Para que se produzca el crecimiento económico de Castilla y León se necesitan varias cuestiones. Controlar la pandemia, que eso evidentemente no lo van a dar la vacunación y las posibles variantes que sean menos agresivas que las actuales. Que aflore el ahorro embalsado, para eso necesitamos la confianza de los consumidores. Que exista un impulso eficiente y eficaz de los fondos Next Generation, que no están llegando a las empresas ni a la economía real en estos momentos, y son necesarios en estas empresas y en la economía real porque tienen que reactivar de alguna forma todo el crecimiento económico. Hace falta un incremento de la capacidad productiva y un aumento de la productividad de las empresas. Hay que tener en cuenta que la falta de competitividad y productividad también lo hace el que las empresas son muy pequeñas. El 90% de las empresas, el 90-92% de las empresas de Castilla y León son pequeñas y medianas empresas y tenemos un problema añadido que tenemos que solucionar. Y esta solución la tenemos que llevar a cabo a través de las empresas, de las asociaciones empresariales y, por supuesto, del gobierno autonómico, del gobierno nacional, a través de las ayudas de los fondos Next Generation. Para ir acabando, estamos en un momento en el que hay un cambio de paradigma económico. Está empezando a cambiar el paradigma macroeconómico a nivel mundial. ¿Por qué? Las cadenas de suministro deben volver a la senda de la localización de alguna forma. Se debe potenciar la creación de fábricas dentro de la Unión Europea y potenciar las ya existentes. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Controlar nuestra economía. En este momento no la tenemos controlada, dependemos demasiado de lo que de alguna forma nos están produciendo otras potencias, en este caso los países asiáticos. Para ello necesitamos crear puestos de trabajo dentro de nuestra situación de confort, que sería la Unión Europea. Los sueldos más bajos de los países asiáticos ya no son competitivos, porque evidentemente en este momento los costes de transporte han superado de todos los costes que podríamos, todo el ahorro de costes que podríamos tener en esos precios y esos productos. En momentos de tensión económica, la deslocalización es un alto riesgo. Dependemos del ritmo de producción y las carencias de otros países. En definitiva, tenemos las manos atadas. Hay que apostar por la creación de nuevas empresas o la potenciación de las existentes, como hemos dicho anteriormente, volviendo a localizar los procesos productivos en la Unión Europea, en España y en Castilla y León. Hay que iniciar un proceso parcial, no total,
es importante, parcial de desglobalización y tiene que ser controlada. Tiene que haber una relocalización, un incremento de la tendencia al proteger nuestras economías con miras a garantizar la estabilidad económica de las futuras generaciones. Tenemos que tener perspectivas de futuro y no solamente mirar en el año 2022 o en el año 2023. Tenemos que mirar de aquí a 10 años. Tenemos que mirar en las generaciones presentes, futuras, podríamos decir, ¿no? Lo que arreglemos ahora o los pilares que estemos en este momento sustentando y arreglando será evidentemente la solidez de nuestra economía en el futuro. Y finalmente, para acabar, las reformas estructurales y los fondos Next Generation serán eficaces y eficientes siempre que los gestores, tanto públicos como privados, sean coherentes sin tomar decisiones partidistas ni ideológicas y mirando únicamente por el bien común de los ciudadanos. Bien, pues estas son las valoraciones, las conclusiones que hemos tenido en el Servicio de Estudios, ECOBA Estudios del Colegio de Economistas de Madrid, Palencia y Zamora, con relación al tercer trimestre de este año, que son los datos fehacientes, por supuesto, las perspectivas de final de año y lo que puede ocurrir en el año 2022 y 2023. Pues nada, atendiendo a las preguntas que ustedes me quieran hacer. Sobre esa recuperación del pre-pandemia, yo creo que hace unos trimestres hablabais de que quizás se podía alargar hasta finales de 2023 o hasta principios de 2024. Luego ha habido optimismo y sí. Ahora, ¿cuándo fijaríais esa recuperación? 2024. A mediados del 2024. O sea, para tener una recuperación plena, tenemos que iniciar el 2024. Hay que tener en cuenta varias cosas. El crecimiento desorbitado, podríamos decir, que ha habido en el segundo trimestre del 2021, perdón por los años, porque ya tantos años, 2021, ha sido a causa de que hemos paralizado totalmente la actividad productiva en el año 2020. El crecimiento tiene que ser desproporcionado y desbordante, porque si no, y tiene que haber un salto. Lo importante es saber cuándo llegamos al crecimiento que había antes de la pandemia. Pero hay que tener en cuenta que antes de la pandemia había un decrecimiento económico, se estaba ya produciendo un decrecimiento económico. Es decir, tenemos que tener en cuenta eso, ¿vale? Es decir, nuestra situación no estaba en crecimiento, estaba en decrecimiento. Nosotros ahora tenemos que llegar a lograr lo que había antes, vamos a calcular lo que será el primer semestre de 2022, para ser optimistas en el tema, ¿de acuerdo? Pero después tenemos que mantenerlo, que es fundamentalmente lo más importante, y después hacerlo crecer. Y claro, aquí las variables que hemos dicho son importantes. La pandemia, están apareciendo nuevas variantes. Unas serán más virulentas, otras serán menos virulentas. Las vacunas duran entre 4 y 6 meses. Tenemos que tener una vacunación constante de toda la población y tenemos que hacer una situación. Tiene que normalizarse de que la población, el consumidor, vea que es normal que se le esté vacunando cada 6 meses. Pero claro, eso también crea inseguridad en un momento determinado. Cuando ya tengamos que la vacunación esté asumida que cada 6 meses o cada 7 meses u 8 tenemos que vacunarnos, ya vemos que existe una cierta normalidad y el consumidor verá que está en una situación de seguridad y podrá, digamos, reflotar todo ese ahorro embalsado que había en esos momentos. Es complejo porque tienen que darse que las variables, tienen que confluir en las estrellas, te podemos decir así. Tiene que haber una confluencia de las estrellas para que de alguna forma no solamente lleguemos al crecimiento prepandémico, ¿de acuerdo?, sino mantener ese crecimiento prepandémico, que no siga disminuyendo después. Y entonces eso, ahí tiene que haber una gestión muy importante de todos los actores, ¿eh? Tiene que haber, la gestión política es importantísima. La gestión pública, la imagen que da la gestión política de coherencia tiene que ser importante. Tiene que ser también importante que los fondos que se vayan viniendo tienen que ser bien gestionados, que las reformas que vaya viendo sean coherentes y sean de una forma pausadas, consecuentes, con el máximo consenso social de los agentes sociales. Es muy importante trasladar la confianza al consumidor, pero sobre todo también a la Unión Europea, a nuestros socios de la Unión Europea, que realmente los países del norte son los que quizás más desconfianza están teniendo con respecto a los países del sur. También es cierto que son los que mejores están en toda la situación de la pandemia, ¿no? De la pandemia con respecto a la situación económica. Sí, perdón. La reforma laboral, parece que va a haber reforma laboral. Sí. Va a haber, es un hecho, ¿no? Sí. En un momento en el que se crea empleo, no se crea empleo, pero por lo menos baja el paro hasta el mes de noviembre. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes se esconden dentro de
una reforma en el momento. Vamos a ver. Nosotros tenemos unas condiciones en el mercado laboral, como hemos dicho con respecto a la situación económica de antes de la pandemia y después de la pandemia, pues que evidentemente el paro está disminuyendo porque tenemos que disminuirle, tenemos que activar una economía que estaba paralizada completamente en el año 2020. Por tanto, tenemos que reactivar el mercado laboral en todos los aspectos. El problema que está viendo ahora en el mercado laboral es que tenemos una serie de profesiones, de actividades profesionales que no las tenemos, atendiendo las nuevas situaciones que nos están exigiendo para poder ser competitivos de aquí en el futuro los fondos de revisión a través de las opiniones y de las opciones de la Unión Europea. Lo que sí que es cierto es que la Unión Europea está exigiendo que exista una reforma del mercado laboral. El mercado laboral es un bastión muy importante, pero es una pieza también muy delicada. Todo movimiento que podamos hacer puede conllevar en un cierto periodo de tiempo a incrementar costes o a no reactivar la actividad económica. Y las cosas bien llevadas con el mayor consenso posible y dando el tiempo suficiente para que puedan funcionar, puede hacer que todo eso pueda reactivarse de una forma coherente. Sí que es cierto que tenemos en España una serie de reformas que tenemos que hacer al unísono y que pueden influir en todos los aspectos. Por ejemplo, la reforma de las pensiones. Por ejemplo, la reforma del mercado laboral. Y, por ejemplo, también la reforma de la educación, que es muy importante para el futuro. Pero, sobre todo, las dos primeras van a hacer que el consumidor, volvemos a decir que es el motor de la economía, tenga la confianza suficiente de que su puesto de trabajo está garantizado, que su puesto de trabajo tiene la suficiente liquidez de ganancia de dinero para poder consumir, ¿de acuerdo? Que no existe una inflación, que no existen temas adversos y que las pensiones están garantizadas y, por tanto, muchos millones de personas que están cobrando una pensión puedan consumir también, porque tenemos que pensar también, las personas están en activo, las personas están en pasivo en todo momento. Todo eso es de suma importancia que se haga con el mayor consenso social y de la forma más tranquila, sosegada y coherente. Porque cualquier bandazo que demos en un momento determinado, retrocedemos mucho, ¿de acuerdo? La Unión Europea nos está exigiendo hacer algo con una cierta urgencia, aunque teníamos que haberlo hecho antes del final de año, nos está dando un poco más de tiempo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que es importante que las negociaciones que se vayan haciendo en relación a toda esa reforma, no solamente la del mercado laboral, ¿de acuerdo?, sean de alguna forma atendiendo a las realidades existentes en este momento y a las previsiones reales que pueda haber en un futuro próximo, ¿de acuerdo? Toda la reforma se hace sobre lo que hay y sobre la previsión de lo que puede haber, con una garantía plena que tenemos la Unión Europea alrededor, que nos va a garantizar de alguna forma que la situación económica y la situación social sea estable de aquí en el futuro. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguro? Pues muchísimas gracias. Os deseamos felices Navidades, próspero año nuevo en 2022, con inflación todavía, claro, evidentemente, y que lo más importante de todo es que con independencia de cómo estemos, que seamos felices.